Te Cambio, la casa de cambio con el mejor tipo de cambio, está de aniversario. Cambia dólares con el cupón RUMBA. Participa del sorteo de una PlayStation 5 y una entrada doble a Daddy Yankee. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 19 de septiembre de 2022 y solo faltan 2 semanas para las elecciones municipales y regionales. El viernes de la semana pasada venció el plazo para que los partidos presenten su primer informe de gastos de campaña. El plazo en realidad vencía el 9 de septiembre, pero la OMPE les dio un plazo adicional hasta este viernes para que puedan cumplir lo que habían ofrecido. Entonces, este es un primer reporte de la primera parte de la campaña, entre enero y el 2 de septiembre. Todavía falta que digan cuánto es lo que han gastado en el último mes, que es cuando ya se meten todas las balas de la campaña. Sin embargo, esto nos da una buena idea de cómo van las cosas y algo que tienen que saber para empezar es que estamos hablando de 2 cosas aquí. Una cosa es el reporte de los partidos mismos como organización y otra cosa es el reporte de cada candidato individual al margen de lo que gaste o reciba su propio partido. Son 2 cosas distintas. Entonces, el periodista Ernesto Cabral ha comenzado a revisar estos informes financieros y hoy tenemos estos primeros hallazgos. De los 12 partidos de alcance nacional que postulan hasta este domingo en la noche, el portal web Claridad de la OMPE, que es el portal de transparencia electoral, solo registraba los informes de 9 de 12. De esos 9, 3 declararon 0 ingresos y 0 gastos en esta campaña. Los morados, Avanza País y Renovación. De los morados y Avanza se entiende porque se quedaron sin candidato a la alcaldía de Lima, que es su plaza principal. Pero el caso de Renovación es distinto. A pesar de que Renovación presenta 0 ingresos y 0 gastos, su principal candidato sí presenta bastante movimiento de plata. López Aliaga, a nivel individual, es el candidato que más ingresos de campaña ha declarado, no solo en Lima, sino a nivel nacional. El total de aportes que él ha recibido personalmente para su campaña supera los 650,000 soles. De este monto, 229,000 vinieron de su propio bolsillo. Pero además destaca el aporte en especies de sus candidatos a regidores, Renzo Rayardo, que donó paneles por 230,000, y un caso muy especial, el ex fujimorista Julio Gagó, el de las fotocopiadoras, ¿se acuerdan de él? Bueno, él aporta a López Aliaga en especies por concepto de paneles 120,000 soles, pero curiosamente, según reveló anoche Punto Final, Renovación le había pagado a Gagó 226,650 soles por concepto de coaching. Esa plata, a su vez, había salido del financiamiento estatal partidario. O sea, si juntan ambos hallazgos, el de anoche de Punto Final y el de hoy, de La Encerrona, pues tienen un circuito del dinero un poco alucinante. Las fechas no están claras todavía, pero puede ser algo así. Primer acto, el Estado peruano le da plata a Renovación. Segundo acto, Renovación le paga a Gagó 226,000 por coaching. Y tercer acto, Gagó le da paneles a López Aliaga por un total de 120,000 soles. Si ese es el orden, la obra se llama 120,000 soles del Estado peruano que de carambola terminan financiando la campaña de López Aliaga. Quizás aquí la unidad de inteligencia financiera tendría que seguir el rastro del dinero para corroborar que esos paneles de López Aliaga no han sido financiados en parte con plata del Estado peruano. Ahora pasemos a Podemos Perú, la fachada de Telesub de Luna Gálvez, donde postula Urresti. Ellos declararon aportes por más de 500,000 soles. Si bien el reporte de Podemos está en la web de la OMPE, los detalles de los aportes son imposibles de leer porque la resolución del PDF es tan baja que no se distinguen los nombres de los aportantes y menos el monto. Aún así, se puede ver que se incluyen 3 páginas de un anexo confidencial con los datos consolidados de los aportantes. Este anexo se ve un poquito mejor que el resto del documento. Allí figura el detalle de 142 financistas. La mayoría de ellos son candidatos de Podemos a nivel nacional. Entre ellos, por supuesto, resalta el actual congresista investigado por el caso Lavallato, líder del partido, José Luna Gálvez. Aunque la resolución sigue siendo baja, se lee que los aportes del dueño de Telesub rondan los 250,000 soles en especies. Según el informe, estos aportes se usaron para contratar publicidad en la página personal de Facebook del propio congresista, pero aquí pasa algo raro. Ernesto Cabral le preguntó a la OMPE si iban a subir ese informe de Podemos en mejor resolución. Hasta el cierre de esta edición no lo han hecho, pero lo que sí pasó fue que ese reporte original
fue reemplazado por otro que no tenía el anexo confidencial de aportantes. Se volaron 5 páginas del PDF. ¿Quién cambió el reporte en la web de la OMPE? ¿Fue la propia OMPE después de que nosotros les escribimos? Porque en primer lugar se subió un documento casi ilegible y luego, después que nosotros preguntamos por ese documento, fue reemplazado por otro con menos páginas. Bien raro todo, amigos de la OMPE. Aquí vamos a esperar sus respuestas. Mientras tanto, pasemos a Urresti como candidato individual. Él ha declarado aportes de campaña por 68.000 soles. Su principal financista es José Luis Pacheco Moya, actual regidor de la Municipalidad de Lima, con aportes por 8.000 soles. De otro lado, el equipo de campaña de Urresti además ha declarado 63.000 soles en gastos. La totalidad corresponden a anuncios del propio candidato de Podemos en su Facebook. Por eso son tan importantes los registros de publicidad de Facebook que en este programa les hemos ido mostrando. Otro partido que ha reportado ingresos de campaña es Alianza para el Progreso. En su informe aparece un único financista, su dueño, líder y candidato al gobierno regional de La Libertad, César Acuña. Acuña registra 2 aportes por más de 126.000 soles en conjunto. El primero fue por el préstamo de vehículos para la campaña, mientras que el segundo fue por la cesión de un escenario para la presentación de los candidatos de APP en La Libertad. Recordemos que el informe de los partidos significa lo que han gastado a nivel nacional, ojo, no solo en Lima. Todavía no hay un reporte de César Acuña como candidato individual. Tendremos que esperar a que pase la campaña para conocerlo. Esto es solo, como ya les dijimos, un primer reporte preliminar. Ya cuando pase la campaña y se entreguen los reportes totales, pues nos haremos una idea final de quién le debe a quién en la política peruana. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Titipito ya, me urge descansar. Me voy rapidito y barato me saldrá. Hoy me voy con... Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 19 de septiembre de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y tenemos que empezar por una noticia internacional, por las repercusiones potenciales que podría tener. Anoche el presidente norteamericano Joe Biden dijo: se acabó la pandemia. Todavía tenemos un problema con la COVID-19, estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado, dijo el mandatario en una entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS, emitida anoche. En la entrevista, grabada en el Salón del Automóvil de Detroit, que el mandatario visitó este miércoles, Biden puso como ejemplo que en ese evento, en el Salón del Automóvil de Detroit, nadie llevaba mascarilla y todos los asistentes parecían estar en muy buena forma. Ciertamente, Joe Biden no es una autoridad sanitaria mundial para declarar el fin de nada, pero su influencia como presidente de los Estados Unidos es indudable. Y también es cierto que la OMS ya había dicho justo esta semana que veía cerca el fin de la pandemia. Ojo, que termine la pandemia no significa que se acabe la enfermedad, ¿no? Es otra cosa distinta. Lo que implica es que ya no es una epidemia global, nada más. Y además, es cierto que en la gran mayoría de países, pues a diferencia del Perú, los protocolos anti-COVID se han reducido a casi nada. A ver si nuestras autoridades se relajan y se sacuden ese chip tan peruano de confundir autoridad con sobreregulación. Y volvamos a la crisis política permanente, porque ayer hubo varias novedades en los dominicales. Para empezar, se resolvió el misterio de por qué la cuñis Jennifer Paredes tenía tantos sellos de autoridades en su casa. Resulta que, según Punto Final, la cuñada del presidente, Pedro Castillo, intentó direccionar una obra de saneamiento en la comunidad de Lanchepampa para favorecer a su amigo, el empresario Hugo Espino. Estamos hablando de un proyecto de agua y saneamiento de 4 millones de soles. ¿Y cómo lo hizo? Pues según denunciaron varias ex autoridades cajamarquinas, poniendo esos sellos en el acta de socialización de ese proyecto. ¿Qué es el acta de socialización? Básicamente es la demostración de que una comunidad exige que el gobierno haga algo, digamos, una obra. Entonces se hace un acta en la que distintas autoridades, tipo un juez de paz, un presidente de ronda campesina o varias otras, no solo de un pueblo, sino por ejemplo del pueblo vecino, todos ellos dejan constancia de que su gente quiere un proyecto en particular. Pues resulta entonces que el acta de socialización de ese pretendido proyecto en Lanchepampa llevaba sellos de las autoridades de la zona y esas autoridades han desconocido haber sellado ese documento. Son justo, además, los sellos que le encontraron a Jennifer Paredes. O sea, estaba falsificando un acta que nunca había ocurrido.
La señorita está en muy graves problemas. Por cierto, ayer el presidente Castillo se fue finalmente a la Asamblea de la ONU. El Congreso no lo pudo impedir, a la Asamblea en Nueva York. La primera dama, Lilia Paredes, lo acompañó y ustedes dirán, oye, pero la Fiscalía no había solicitado impedimento de salida del país de la señora por 36 meses. Sí, pero resulta que la audiencia se había pospuesto la semana pasada. Entonces la señora no tenía ninguna restricción y se ha ido a pasear a Nueva York. Hablando de esta organización, una noticia que ocurrió el viernes, pero de la que quiero dejar constancia de todas maneras. Beder Camacho fue designado asesor en el Ministerio de la Mujer. El supuesto jefe del gabinete en las sombras, al que finalmente hacía 2 o 3 semanas le habían aceptado la renuncia, según él se iba por la tranquilidad de su familia, ahora es asesor en el Ministerio de la Mujer, con la firma y venia de Claudia Dávila, la ministra de la Mujer. Un descaro más del gobierno, pero da pena porque hay pocos ministerios más instrumentalizados por este gobierno que el Ministerio de la Mujer. Es una lástima lo que se está haciendo con la poca institucionalidad que teníamos. Otra del gobierno, María Tarazona, ex viceministra que tuvo que renunciar porque no cumplía los requisitos mínimos, ha sido nombrada directora ejecutiva del PRONAVEC. Esta señora, que es muy cercana al presidente Castillo, profesora como él, fue viceministra en el MIDIS hasta ahorita, 9 de septiembre, luego de que un informe de Servir recomendó apartarla del cargo, pero parece que esta señora no podía pasar una semana sin chamba. Recordemos que ella es tan cercana al presidente que se encontró que en la campaña mantuvo más de 400 comunicaciones con él en solo 2 meses. A pesar de haber sido sacada de un viceministerio porque no daba la talla, la ponen de jefa de nada menos que PRONAVEC. Esto además se da en el contexto de la reducción por parte de este gobierno, el gobierno de un maestro, la reducción de las vacantes de beca 18. Se han reducido de 5.000 a solo 1.194. Un verdadero escándalo. La principal razón aducida por el ministro de Educación, Rosendo Serna, para esto es que ellos están esperando que se apruebe el proyecto de ley de ingreso libre a las universidades. Y mientras tanto que PRONAVEC, donde se decide el futuro de tantos jóvenes de los sectores más empobrecidos, que PRONAVEC se vuelva una chacra. Vayamos a la orilla del frente, el Congreso. Ayer Matilde Soto de Cuarto Poder mostró una grabación escalofriante. Un video grabado por el compañero del Congreso y enamorado de la denunciante de Freddy Díaz, que desesperado se ve cómo intenta que distintos miembros de seguridad del Congreso y policías entren al despacho del congresista en el pleno momento en que parece que está ocurriendo la violación. Es más, se escuchan gritos de mujer provenientes del despacho del congresista y el enamorado los graba, a los de seguridad los encara y les dice, ¿están escuchando? Y ellos corroboran, sí, escuchamos, son gritos, pero se mueren de miedo de reventarle la puerta a un congresista y simplemente se quedan allí parados. Es un video aterrador que tendrá que ser evaluado hoy por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que va a ver este caso en el que, por cierto, ya murió un testigo. Y volvamos a las elecciones para hablar de un reportaje del que ya les adelantamos algo en el primer bloque. Christopher Acosta hizo un reportaje sobre cómo los partidos gastan el dinero que todos los peruanos les damos a ellos, a los partidos de nuestros impuestos. En primer lugar, resulta llamativo que el primer portero de la nación, Vladimir Cerrón, reciba un salario de 12.500 soles cada mes por ser presidente de Perú Libre. Pero lamentablemente, en realidad, podríamos decir hasta cierto punto que esto sería normal. Pasa también con Keiko, por ejemplo. Los líderes de los partidos, en teoría, pues se dedican exclusivamente a su actividad partidaria y eso se tiene que remunerar de alguna manera. Para eso es el financiamiento partidario. Pero en el caso de Cerrón, a diferencia de Keiko, él sí es un condenado por corrupción. Hay una sentencia. Entonces resulta francamente chocante que lo estemos manteniendo, ¿no? Aquí hay una falla en la legislación que no impide que los partidos mantengan a corruptos sentenciados. Pero la verdadera pepa del reportaje es la mermelada que directamente recibe la producción del programa de Chibolín por parte de Renovación Medieval. Recordarán que aquí en La Encerrona dimos la primicia de que el programa Hoy es Sábado con Andrés, del señor alias Andrés Hurtado, pues Ernesto Cabral se vio más de 110 horas de ese programa, las metió a un Excel y saltó básicamente que este programa era Porky TV. Entrevistaban sobre todo a candidatos de Renovación y en especial a López Aliaga. Bueno, adivinen, le pagaron 207.000 soles de dinero de los impuestos de todos los peruanos a un tal José Antonio Malpartida Abandía, que resulta ser productor del programa de Chibolín. ¿Por qué concepto? Por Media Training.
o sea, por entrenamiento de medios. Pues con razón el productor de Chibolín invitaba tanto a la gente de López Aliaga. Esto es publicidad pagada con dinero de los impuestos. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la entrevista de la semana aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Ya está disponible Club Otorongo, nuestra aplicación para que puedas revisar los antecedentes de tus candidatos para estas elecciones. Ingresa a la dirección web otorongo.club. Busca tu candidato favorito para tu distrito, provincia o región. Revisa su hoja de vida, su plan de gobierno, antecedentes penales o por violencia familiar. También podrás comparar si se han enriquecido desde la última elección. No te olvides que la dirección es otorongo.club. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y escuchen estos nombres: Williams, Urresti, Antauro. Uno es presidente del Congreso, otro es puntero en las encuestas para la alcaldía de Lima y el último llena todas las plazas del sur del Perú. ¿Qué tienen en común, además de ser personajes claves del momento actual que encarnan liderazgos de distintos tipos? Pues que los tres son ex militares. Por eso ayer en Pequeñas Islas nuestro editor general Jonathan Castro conversó con Eduardo Toche, historiador y experto en las Fuerzas Armadas, tiene varios libros al respecto, y salió una conversación muy bien informada. Aquí unos pedacitos para que ya luego busquen la entrevista completa. ¿Ves que hay esta noción que ellos tienen una proyección de cómo debe ser el país mucho más sólida que la que tienen los partidos políticos? Sí, por, digamos, varias razones, ¿no? Es decir, una organización cerrada como la de los militares, y no son las únicas, ¿no? Las organizaciones religiosas también son organizaciones cerradas. Entonces son organizaciones, ¿no?, cuya cultura tienden, ¿no?, a buscar, ¿no?, sentidos homogéneos, ¿no? Es decir, si algo, digamos, les hace ruidos es las diferencias, las heterogeneidades, para ponerlo en un término, ¿no? Entonces, esto hace que lleven a que conciban el país deseado, ¿no?, como un país, ¿no?, homogéneo, ¿no?, un país, ¿no?, digamos, más lineal, si se quiere, ¿no?, lo cual, ¿no?, esto es algo, digamos, que podríamos discutirlo bastante. A diferencia, ¿no?, que, digamos, para proponer eso, lo que propone, digamos, el partido político. El partido político es una parte, es una facción, no puede ver la integridad, no puede ver todo el país, ¿no?, en su conjunto, ¿no? Por eso ellos siempre te van a rescatar, como lo rescató el general Williams luego de ser elegido como presidente del Congreso, ¿no? Esto es una nueva misión, dice, ¿no es cierto? Porque nosotros, los militares, ¿no?, nuestra misión nos lleva por todo el país. Eso siempre ha sido así. Esto siempre ha sido, ¿no?, el argumento bajo lo cual ellos establecen su identidad, ¿no? Esta es una nueva misión, ¿no? Y nosotros, precisamente por el tipo, ¿no?, de trabajo que hacemos y cómo lo hacemos, podemos ver el país en su integridad. Los civiles no lo pueden hacer. Esa es su ventaja, desde su posición, lo vuelvo a repetir. No estoy hablando, ¿no?, de cómo, ¿no?, digamos, construyes tus argumentos, ¿no? Todos ellos, incluso también los que estuvieron en anteriores congresos, gran parte de los que estuvieron en anteriores congresos, son personas con muchísimo prestigio dentro de sus instituciones, más allá de las consideraciones políticas que podamos tener ante ellos y más allá incluso de las consideraciones, ¿no?, dentro de su trayectoria profesional. El hecho es que para un marino y para un militar, los generales y los almirantes que están en este momento en el Congreso son personas de mucho prestigio, ¿no?, que lo consiguieron a partir de su carrera profesional. Y esto, digamos, es un dato que es importante tomarlo en cuenta, ¿no?, porque ese prestigio institucional también, digamos, trasciende, ¿no?, las fronteras, ¿no?, de sus propias instituciones. Yo también considero y creo, ¿no?, de que muchos civiles, ¿no?, compran, ¿no?, esto para también ellos poder, ¿no?, tomar sus respectivas posiciones políticas.
Un dato que mostraba la última encuesta del IEP, que me parece bien interesante, ¿no? Que es entre la gente que confía mucho en las Fuerzas Armadas y las que confían algo, hay el 65% de la población, o sea, 27% de los peruanos confían mucho en las Fuerzas Armadas y 38% algo que es una cifra global, digamos, muy grande en comparación con el resto de instituciones, digamos, ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, ni en ninguna otra institución de la democracia peruana se confía tanto, ¿no? Eso le chorrea a los militares cuando aspiran a un cargo público o la gente lo desvincula. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes también recuerden que esta entrevista a Eduardo Toche es libre. Chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Compártanla en las redes con el hashtag La Encerrona y rótenla en los WhatsApp de su familia y de sus amigos que no son conscientes del momento actual tan militarizado que se está viviendo en el Perú. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis porque la información no es un privilegio, es un servicio para todos y es gratis gracias a los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes colaborar, inténtalo. Y hoy es lunes de lectura, así como de costumbre, la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Diario de Nikki, de Rachel René Russell. Cuando el padre de Nikki es contratado para encargarse de la desinfección de un instituto de alto standing, no solo consigue un trabajo para todo el año, sino que a su vez consigue una beca para su hija. Ahí es donde empieza el sin vivir de Nikki, que se encuentra perdida de repente en un mundo desconocido para ella. Una colección de 14 tomos que encanta y divierte a las adolescentes con situaciones propias de su edad. El diario de Nikki está ya a la venta en las principales librerías y esta semana con 20% de descuento. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Todos los días, minuto a minuto, recibimos contenido que muchas veces es irrelevante y nos distrae de las cosas que están pasando y que nos importan. Soy Jonathan Castro, editor general de La Encerrona, y mi trabajo consiste en conseguir información nueva, original y sobre todo relevante para el país. Si les gusta el trabajo que hacemos, consideren suscribirse al Patreon o unirse a nuestra comunidad de YouTube.